Bueno, vamos a ir empezando ya. ¿Me escuchan bien? ¿Ya no se escucha tan lagueado? ¿Ya no se ve tanto el retraso? Sí, profe, está Sí, bien. profe, se escucha bien. Perfecto. Entonces vamos a empezar. A ver, ¿en qué nos quedamos la clase pasada? Vimos acerca de las estructuras de datos, en específico de la introducción a los árboles. Realmente que fue una introducción muy sencilla porque pues era básicamente ir aterrizando la estructura conforme a los conceptos que ya conocieron de un árbol. Digo, ¿quién no ha hecho un árbol genealógico o quién no ha hecho un árbol para representar alguna información? Pero aquí es donde ya entramos a los árboles ya en programación. Al final van a ver unos ejemplos de los cuales van a partir los ejemplos de práctica de la guía y yo les voy a mostrar después unos archivos ya con el código para que ustedes también lo visualicen y creen sus propias actividades a partir de los ejemplos. Entonces, déjenme nada más revisar algo aquí. Y bueno, ya está. Cualquier cosa, ya saben que me pueden decir ahí en los comentarios. Aquí tengo la barra de chat. Y si alguien sale por accidente y vuelve a entrar, pues ya lo acepto. Bueno, entonces, empezando con los árboles, recapitulando un poquito lo que ya habíamos visto, vimos conceptos de qué son árboles, qué son hojas, qué son ramas, qué son nodos. Repitiendo muy rápidamente, un nodo básicamente es un conector o un punto de anclaje donde nosotros vamos a almacenar información. ¿Qué información vamos a almacenar? Pues información que nosotros queramos guardar de algún caso en específico y también los enlaces hacia los otros nodos. La raíz, pues, es el nodo principal. De ahí también comentamos que existen subárboles que tienen su propia raíz y las hojas vendrían siendo los nodos de los niveles inferiores, es decir, los que ya no tienen más nodos hijos. Vimos también la definición de qué son nodos padre, nodos hijos, nodos hermanos, y bueno, básicamente esa era la introducción. Pero aquí ya nos vamos a meter un poquito más de lleno en la cuestión de programación, porque aquí sí es donde se le ve una gran utilidad. Ustedes ya han visto cosas como pilas, como colas, como listas enlazadas, pero es hasta el punto de los árboles en donde se considera una estructura de datos avanzada por la cantidad de, bueno, por el potencial realmente que tiene, ¿no? Vamos a ver. Y el primer punto que debemos de tocar son árboles binarios. Los árboles binarios se consideran binarios porque no pueden tener más de dos subárboles. Quiere decir que un árbol va a estar dividido básicamente en dos ramificaciones, la parte de la izquierda y la parte de la derecha. Ahí tienen el ejemplo A, que tiene ahí al ladito. Procuré que las diapositivas ya no fueran como las anteriores, que primero teníamos el concepto y después una imagen. Aquí les pongo al menos una imagen para que ustedes puedan familiarizarse más rápido. Entonces, partiendo del concepto, un árbol binario no puede tener más de dos subárboles. En este caso tenemos la raíz A, bueno, en el árbol A tenemos la raíz A mayúscula y esa raíz se divide en dos ramas, o bueno, conecta por sus ramas con dos árboles, con el subárbol B y con el subárbol C. Todo lo que conecta con el subárbol de la izquierda, pues así se le va a llamar. La parte de la izquierda y la parte de la derecha, pues el subárbol de la derecha. Entonces, ¿qué también caracteriza a un árbol binario? Que cada nodo no puede tener más de dos nodos hijos. Eso es otra característica de los árboles binarios. Y que el nodo de la izquierda, o sea, un hijo vendría siendo el hijo izquierdo y un hijo de la derecha vendría siendo un hijo derecho. Son las maneras en las que nosotros identificamos un árbol binario. Primero, de la raíz principal se divide en no más de dos subárboles. Puede tener
bueno, cero subárboles, pues no tendría sentido, ¿verdad? Pero sería un subárbol o dos subárboles. En el caso del árbol C, dense cuenta que el nodo raíz es C y tiene un árbol hijo, tiene un nodo hijo que es D. Ese también es un árbol binario. ¿Por qué? Porque cumple todas las características. Tiene entre 0 y 2 hijos, no tiene más de dos subárboles y pues la forma de representar, bueno, la forma de diferenciar a sus nodos sería hijo derecho e hijo izquierdo. Entonces, estos tres nodos, el A, B y C, estos tres árboles, perdón, son árboles binarios. Fíjense que más adelante vamos a ir viendo algunas especificaciones para que vaya quedando más clarito, pero les tiene que quedar esto bien claro desde un inicio. Cada nodo no puede tener más de dos hijos, puede tener de 0 a 2, pero si tiene más de 2, deja por concepto de ser un árbol binario. Vamos a la siguiente. Y aquí vamos a hablar de los subconjuntos. Hay unas maneras de representar los árboles a manera escrita, y ahí lo pueden ver a la derecha. Tomamos como nodo raíz y le ponemos R. El hijo de la izquierda vendría siendo I1. Si hay otro hijo de la izquierda, en base a ese, al anterior, sería I2 porque sigue siendo del lado izquierdo. Y lo mismo para el lado derecho. Entonces, un árbol binario se divide en tres subconjuntos que vendrían siendo la raíz, bueno, el nodo raíz, el subárbol izquierdo de R, que ven, saben que R es la raíz, y el subárbol derecho. O sea, tenemos tres partes. Lo que caracteriza un árbol binario es que tiene sus subconjuntos, que es primero, principalmente, su nodo raíz, y de ahí puede tener un subárbol izquierdo o un subárbol derecho, perdón. En el caso anterior, como en el C, puede solo tener un nodo, y ese nodo, en el nodo D, en el árbol C, también se considera un subárbol, pero no tiene ese árbol no tiene un subárbol derecho, no pasa nada, o sea, sigue siendo un árbol binario. Vamos a ir más adelante. Vean que un árbol binario puede tener distintos niveles de profundidad y cantidad de nodos. Fíjense, por ejemplo, en el árbol A tenemos la raíz, que vendría siendo A mayúscula, y sigue cumpliendo las mismas características. Tiene un subárbol izquierdo y un subárbol derecho. La raíz del subárbol izquierdo vendría siendo B, y la raíz del subárbol derecho vendría siendo C. Y a su vez, ese subárbol se divide en otro subárbol, el B, en otros dos, en subárbol izquierdo D y en subárbol izquierdo E. Y así se va pasando. Básicamente cada nodo se convierte en un subárbol y puede tener hijos o puede no tener hijos. Pero aquí, por ejemplo, tenemos este árbol A que tiene un nivel de profundidad que vendría siendo el nodo raíz A, dos niveles de profundidad con B y C, tres niveles de profundidad con D, E y 4 niveles de profundidad con G y H. El otro tiene también sus 5 niveles de profundidad, pues ya nada más porque va conectando por una única rama. Vamos a ver. Miento. Déjenme mostrarles esto antes. Para calcular, esta es una característica importante. Un árbol binario, el nivel de profundidad se basa en cuanto a los niveles del árbol. Si hablamos de los niveles del árbol, en el árbol A tenemos 1, 2, 3 y 4 niveles. Y hablando del árbol B, tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Pero la profundidad es otra cosa. No, miento. Permítame, es que me cuatropeé aquí con las láminas. No, sí. Sí, no, olviden lo anterior, eso está bien. El árbol binario se caracteriza también porque puede tener pues, n cantidad de profundidad, ¿no? Tantos niveles como se piense, como se quiera, y tantos nodos como también se quiera.
Ahí ven la diferencia entre los niveles de profundidad y distintos tipos de nodos. Básicamente hay una diversidad en conforme podemos crear los árboles binarios, siempre y cuando cumplan con las reglas que ya les mostré anteriormente. Aquí está. Que cada nodo no tenga más de 2 hijos, y básicamente esa sería la característica principal. Ahora, hay un factor muy importante para los árboles binarios, y es que en inglés se le llama balance, o en español vendría siendo equilibrio. Y el equilibrio de un árbol binario se determina por su factor de equilibrio. Esto se determina a través de una fórmula, y es la diferencia entre la altura de sus subárboles. Esta parte es importante porque es una operación muy común entre los subárboles. Vamos a poner aquí. Dice la diferencia entre sus profundidades, ¿no? O la altura, básicamente. Entonces, tenemos dos árboles. Esto va a ser un ejercicio sencillo. Veamos el árbol A. Tenemos que calcular su balance o su equilibrio, vaya. Es que, vaya, en inglés es balance, pero se traduce a equilibrio. Pero la fórmula sería esta. Balance o equilibrio es igual a la altura del subárbol derecho menos la altura del subárbol izquierdo. A ver, por favor, ahí en el micrófono. ¿Quién me puede decir cuál es la altura del subárbol derecho de A? Muchachos. ¿4? Es 3, profe. No, la altura del subárbol bueno, ubíquense en el árbol A. Tenemos que calcular el equilibrio. Dice la fórmula que el equilibrio es la altura del subárbol derecho menos la altura del subárbol izquierdo. El subárbol derecho empezaría desde C y después pasa a F. Entonces, ¿cuál sería su altura? Acuérdense que la altura es la cantidad de niveles. Ok, sí, entonces sería 2, porque si es C el derecho, entonces son 2. Ajá, muy bien. ¿Y la altura del subárbol izquierdo? Que serían 3. Ajá. Entonces, el cálculo sería 2 menos 3, ¿no? 2 menos 3, ajá. Entonces, el resultado sería menos 1. El balance o el equilibrio de este árbol es menos 1. Vamos ahora con el ejercicio 2. Tenemos un árbol B que, si se dan cuenta, solo tiene un subárbol, que es el subárbol derecho. Entonces, sacamos la misma fórmula. ¿Cómo lo representaríamos? Pues lo que es la altura del subárbol derecho, que es 4, menos la altura del subárbol izquierdo, que es 0. 4 menos 0, pues 4. Exactamente. Esa es la manera en que determinamos el equilibrio de un árbol. Yo sé que hasta ahorita en este momento dicen, bueno, a mí no me interesa sacar el equilibrio, ¿para qué me serviría? Bueno, es que esa operación es importante, yo se los voy a dejar aquí porque en el momento en que tengan que programar esa operación para un caso muy particular, pues lo van a necesitar y ahí van a tener unos ejemplos para guiarse. Entonces, pasando a lo siguiente, tenemos, al igual que los árboles normales, que están equilibrados y perfectamente equilibrados, en los árboles binarios también ocurre lo mismo. Pero en el árbol binario decimos que un árbol es perfectamente equilibrado cuando el equilibrio es 0, o sea, cuando el resultado de esta diferencia o de esta resta es 0. En este caso, pues diríamos que estos dos árboles no están perfectamente equilibrados, ¿sí? Porque el resultado debería de ser 0. ¿Cómo encontramos dos árboles equilibrados? Sería de esta manera. El primero, el árbol A, está equilibrado. ¿Por qué? Porque si ustedes hacen... que tengan la misma cantidad de niveles. Sí, pero vaya, al hacer la operación, yo sé que en el árbol A no hay
No hay cómo identificar los nodos porque no tienen ni un número ni una letra, pero pueden ver sus subárboles, subárbol izquierdo y el subárbol derecho, y pueden ver que su nivel o su profundidad o su altura es la misma. Sería 3 y del otro lado también sería 3. Entonces 3 menos 3 da 0, por lo tanto es equilibrado. Pero el perfectamente equilibrado sería si además de que su balance es 0, tiene la misma cantidad de nodos en cada subárbol. Y así pues es como identificamos un árbol binario equilibrado y uno perfectamente equilibrado. Entonces, vamos a lo siguiente. Esta es una característica importante. En inglés es más fácil identificarlo por tipo de nombre, pero lo cambié para que sea más lógico. Tenemos árboles binarios completos y estos árboles binarios completos... Ay, caray. Ay, permítame. Un momento. A ver, dice, textualmente así en el libro viene, se considera completo un árbol donde cada nivel, menos el último, está lleno de nodos, y el último nivel de nodos se colocan a la izquierda del árbol. Fíjense, un árbol completo vendría siendo, déjenme mostrarles, aquí. Pero este es un caso de árbol lleno. Entonces, cada nivel del árbol, para un árbol completo, indica que cada nivel del árbol debe tener la máxima cantidad de nodos, menos el último, porque pues si no, nunca acabaría el árbol, ¿sí? Y si hace falta, todos los árboles se empiezan a colocar a partir de la izquierda. Un árbol completo sería que todos los nodos posibles tengan la mayor cantidad de hijos. En este caso se dan cuenta que siempre en cada nodo hay 2 hijos, obviamente menos en los últimos niveles, porque en los últimos niveles es donde termina, ¿sí? Y colocamos todos los nodos a la izquierda del árbol, siempre se empiezan a colocar a través de la izquierda, fíjense. Es que no tengo el apuntador, pero bueno. Vean cómo va la ubicación de los árboles. Empezamos por el nodo raíz, que es A, luego tenemos el subárbol B y el subárbol C. En B tenemos A, B, ¿y dónde está? A, B, C, D, que es el subárbol izquierdo de B, y luego E. Empezamos a colocarlos de esta manera. Fíjense la orientación. Primero, raíz, árbol izquierdo, árbol derecho. Raíz, árbol, nodo izquierdo, nodo derecho, y así nos vamos. Así es como empezamos a ubicar los elementos de un árbol. En este caso, para los árboles llenos, en donde cada nivel se llena todos los espacios con la máxima cantidad de nodos. Un árbol completo siempre va a tener la posibilidad de, la característica de que todos los nodos siempre tendrán la máxima cantidad de nodos posibles, que vendrían siendo 2. No pueden haber nodos donde solo tengan un hijo. Y si hacen falta, pues todos se colocan a la izquierda. Por eso se ve que en el subárbol de la derecha hacen falta más ramificaciones. Pero en ese caso, como no existen, pues todo se coloca siempre a partir de la izquierda y después se pasa a la derecha. Se continúa a la derecha. Pero en el caso de los árboles llenos, siempre, siempre, siempre van a tener la máxima cantidad de nodos, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Menos, obviamente, los últimos niveles, donde son las hojas, ahí es donde acaba el árbol. Luego tenemos árboles binarios degenerados, así se llaman, donde esto básicamente equivale a una lista enlazada, donde pues, básicamente cada nodo conecta con otro nodo, por eso vendría siendo una equivalencia, y existe solo un nodo hoja, y cada nodo le precede de otro nodo, ¿no? Solo tendríamos una hoja, la hoja vendría siendo E. Recuerden que la hoja es el último nodo, o sea, son los nodos del nivel más bajo, que no tienen hijos. Luego
vienen las operaciones con árboles. Y aquí es donde ya empieza a agarrar más sentido, porque una estructura de datos avanzada, en el caso de los árboles, requiere ser bastante flexible y potente al mismo tiempo. Y estas operaciones es lo que hacen. Entonces, para los árboles binarios tenemos operaciones básicas. Estas operaciones básicas, pues, son, por así decirlo, heredadas por ser un tipo de dato abstracto, ¿no? Estas operaciones básicas sirven para cualquier árbol, no solo para los binarios. Entonces, vamos a ver, primero tendríamos la creación de un árbol. Cuando nosotros estamos programando, tenemos que generar la posibilidad, un método, una función, para iniciar un árbol vacío. Después, para construir un árbol, tendríamos que crear un método o una función para crear un árbol por medio de una raíz y dos ramas, la izquierda y la derecha. Una función o un método para comprobar si está vacío o si es vacío, es decir, si el árbol tiene nodos o no. Un método raíz para que nos devuelva todo el nodo raíz, todo el nodo principal. Dos métodos más para que nos devuelva el subárbol izquierdo y derecho. Uno para borrar, para eliminar un nodo o un elemento del árbol. Luego, un método para identificar o determinar si un elemento o un nodo se encuentra dentro del árbol. Esos son como los métodos más básicos que todos los árboles deberían de tener programados. De hecho, les va a tocar programar todas esas funciones a ustedes. Y vamos a pasar a la parte de operaciones con árboles binarios. Pero estas son ya operaciones muy específicas de los árboles binarios. Entonces, todas estas operaciones se realizan a través de recorridos. Nosotros no podemos nada más decir, bueno, quiero entrar a la hoja y directamente entro a ese lugar. No podemos seleccionar ese nodo nada más así porque sí. Tenemos que recorrer el árbol y donde detectemos el nodo en el que nos vamos a ubicar, ahí hacemos la operación, pero es a través de un recorrido, no a través de una selección directa. Entonces, una de las cosas que debemos de poder realizar con los árboles binarios es determinar su altura. Otra cosa es que podemos conocer el número de nodos que tiene. Otra es hacer una copia, ya sea de un nodo o del árbol entero. Otra cosa que podemos hacer es visualizar el árbol binario en pantalla. Y esto es interesante porque podemos nosotros, con los conocimientos que tenemos, ya sea imprimirlos en pantalla o hacerlos de manera gráfica. No sé si ahorita están llevando programación visual, creo. Sí, profe, con el profesor René. Profe. ¿Pero qué, perdón? Con el profesor René. Ok. Bien, eso está bastante bien. Entonces ahí debe de haber una forma en la que ustedes más adelante puedan representar un árbol binario en pantalla, pero de manera gráfica, no a nivel consola. Por el momento, pues sí, vamos a empezar a nivel consola, pero sería interesante después hacerlo de manera gráfica. Y después, otra operación es borrar el árbol, pero como les digo, nada más borrar el árbol así porque sí, no funcionaría. Hay que borrar toda su conexión, todas sus conexiones anteriores hasta llegar a la raíz. Porque recuerden que el árbol binario se maneja a través del recorrido del árbol. Y si el árbol, más adelante se los explico, pero si el árbol binario es de un tipo específico, por ejemplo, un árbol de expresión, donde en los nodos se manejan, no sé, una palabra o una operación matemática, porque les estoy adelantando, pero básicamente si es de un tipo de árbol binario de expresión, pues evaluar esa expresión. Eso también lo podemos hacer. Entonces, ahorita, todo este contexto que ya les di desde la clase pasada, pues ya les da una idea, pero aquí es donde empieza lo bueno, aquí es donde empieza la parte de programación. Entonces, si alguien se iba quedando, aquí es donde tiene que retomar, porque esta parte es la que les va a dar todo el empuje para hacer ya sus árboles a nivel de programación. Aquí sí, les pido toda la atención posible. Miren,
Vamos a empezar con la estructura de un árbol binario, pero ya a nivel de programación. Lo principal que debemos de conocer es que un árbol se basa en nodos. Básicamente un árbol no existiría sin los nodos. ¿Y qué es lo que compone un nodo entonces? Primero, aquí en pantalla a la derecha les pongo una estructura donde ubíquense en el nodo raíz, en el nodo A. Cada nodo se va a componer de 3 partes. La primera parte, que va a ser un dato o va a ser un componente de almacenamiento, es decir, aquí nosotros podemos poner un número, un texto, un objeto de cualquier tipo que nosotros queramos, no sé, una operación, yo qué sé, ¿no? Ahí lo podemos poner. Y va a tener 2 apuntadores, uno izquierdo y uno derecho. Cada apuntador va a apuntar a otro nodo. Y esa es la característica principal. El nodo principal, el nodo, digamos, raíz, va a tener almacenamiento de datos. Y la parte derecha con la parte izquierda va a apuntar a un nuevo nodo. Va a apuntar a toda la entidad, porque posiblemente aquí en el nodo raíz A, posiblemente aquí en el nodo raíz A, apunte el apuntador izquierdo apunta al apuntador derecho de B, pero no quiere decir que de esa manera vaya, o sea, apunta a la entidad completa, al nodo. O sea, un nodo tiene un conector izquierdo y un derecho, y cada uno apunta a la entidad completa, a otro nodo completo, y así es como se va comunicando. Si uno de los apuntadores está vacío, se le pone null. ¿Por qué? Porque no tiene otra conexión. Normalmente cuando los 2 apuntadores, el izquierdo y el derecho, tienen null, quiere decir que ese árbol es una hoja. ¿Bien? Las hojas, aquí indica, las hojas de un árbol se caracterizan por tener 2 campos null. ¿Hasta ahí todo bien? Sí, profe, sí. Bueno, aquí les voy a poner en pantalla el mismo árbol, pero con otro árbol distinto, con un árbol degenerado. A la izquierda tenemos el árbol degenerado, que básicamente viene siguiendo la secuencia de que el árbol viene en picada con todas las conexiones a la izquierda. Bueno, de alguna manera ahí lo representa. No lo representa muy bien por la flechita, pero el conector, el conector de la izquierda de A, de la raíz, es el que conecta con el nodo B y a su vez conecta con el nodo C, pero es el conector de la izquierda el que apunta al siguiente, porque el de la derecha, a pesar de que de ahí sale la flechita, ahí indica que es null. En el caso de la derecha es el que ya les había mostrado. Tenemos la raíz A y un subárbol B y luego un subárbol C. En el subárbol B apunta a E y a D, y D apunta a H y a I. En el caso del subárbol de la derecha C, apunta a F y a G, perdón. Entonces, de esa manera lo hacemos. Siempre cada nodo va a apuntar a otro nodo, ¿no? Por medio de su apuntador derecho o a su apuntador izquierdo. Vamos a ver la representación entonces de un nodo. Esto sería ya más en un contexto como de programación en Java. De hecho, déjenme ver. Ahí, Brian, no sé si me echas la mano con el micrófono, por favor. Eso, muchas gracias. A ver, déjenme nada más ver tantito. Ok. Aquí ya nos estamos metiendo a la parte de programación. Nosotros estamos hablando de un árbol como tal, como un tipo de dato abstracto, pero si ya se dieron cuenta, un nodo también sería un tipo de dato abstracto, porque un nodo no existe en la vida real. Estamos entendiéndolo de esta manera y lo vamos a representar también en código. Entonces, para poder representar este nodo, debemos de crear una clase. La clase normalmente va a contener 2 constructores. El primero
el primer constructor inicializa el nodo como si fuera una hoja, con el dato, bueno, el dato que almacena pues puede tener valor nulo o un valor específico. Lo más óptimo es que tenga un valor específico y sus apuntadores izquierdo y derecho estén vacíos. Eso sería un nodo tipo hoja. Y después otro constructor que lo inicializa como un subárbol. O sea, ese nodo vendría siendo un subárbol con el conector derecho y el izquierdo llenos apuntando a otro nodo. Mírense, por ejemplo, esta parte. Aquí, a ver, déjenme ver si puedo representar esto. Aquí, anotar. Aquí, bien. Aquí, esta parte. Aquí. Esta parte de aquí. Indica que tenemos un nodo donde en medio tenemos guardado un dato y la parte izquierda y la parte derecha pueden estar vacías. Ese sería el constructor 1. El constructor 2 ya es cuando el izquierdo y el derecho, o al menos uno de los dos, ya tiene el enlace a otro nodo. Y entonces ya podemos crear la representación que viene aquí a la derecha, donde tenemos el dato ya guardado y la conexión hacia los otros nodos. Vamos a verlo aquí. Lo déjenme rápidamente cerrar. Déjenme cerrar esto. Esto. Este es un árbol ya en Java que nosotros vamos a querer representar, ¿sí? Nosotros queremos hacer un árbol tipo genealógico parecido, donde decimos que el nodo raíz es una persona llamada Esperanza, que va a tener 2 hijos, otra niña llamada Esperanza y Manuel Jesús o Marco Jesús, como se llama. Y cada uno de ellos se convierte en un subárbol, que a su vez tiene otros nodos hijos. En el caso de Esperanza tiene María y Rodrigo, y en el caso de M. Jesús tiene a Ñora y Abel, ¿no? Ese es el árbol que nosotros queremos crear en Java. Vamos a tener que programarlo. Pero entonces, para empezar a programarlo, tenemos que manejar la estructura de una clase de nodo primero. Entonces, sería la forma de representarlo. Primero, tenemos que crear una clase llamada nodo. Déjenme ver si puedo aquí anotar. Un momentito. Aquí está. Aquí. Entonces, perfecto. Tenemos... Ay, no me deja apuntar. Aquí está. ¿Ven la barra de herramientas que tengo aquí o solo yo la estoy viendo? Solo puedo ver el código, profe. No bueno, perfecto. Más. Bueno, perfecto. Entonces, lo primero que tenemos es la clase del nodo. ¿Sí? Eso es lo primero que tenemos. Lo vamos a llamar nodo. Y sus atributos de esa clase van a ser 3. Primero, un objeto de dato. Aquí ustedes pueden ponerle un entero, pueden ponerle pueden ponerle un string, como sea, pero en el caso del objeto tipo object, básicamente, indica que este objeto, o bueno, este dato, puede ser de cualquier objeto, de cualquier clase. Si nosotros, por ejemplo, creamos nuestra propia clase y la instanciamos, este objeto automáticamente, por ejemplo, si queremos guardar una cadena de datos, como en este caso que queremos guardar un nombre, en lugar de nosotros decir que este dato va a ser de tipo string, lo dejamos como tipo object, y al momento de pasarle la cadena, automáticamente lo va a reconocer. Por eso lo escribimos de esa manera. Luego, vamos a decir que va a tener un enlace a otro nodo, por eso tiene la clase nodo aquí. Yo sé que estamos creando la clase nodo, sí, pero
Como nosotros queremos conectarnos a otro nodo, entonces vamos a decir que este atributo va a ser de clase nodo, o sea, va a ser un enlace a otro nodo izquierdo, y abajo un enlace a otro nodo derecho. Como les digo, va a tener dos constructores aquí. Aquí tenemos el primero y aquí tenemos el segundo. El primero se va a encargar de recibir un objeto, ¿sí? En este caso va a ser un valor. Entonces vamos a decir que nuestro dato de la clase, o sea, este que tenemos aquí, cuando utilizamos la palabra this, nos estamos refiriendo a la clase. Y entonces estamos diciendo que, al revés, este dato, o sea, este, va a tener lo que valga valor, lo que te acaban de pasar aquí. O sea, valor, vean la secuencia, valor va a pasar aquí. Y luego se va a almacenar en este dato, que es el que está aquí hasta este punto. Eso es lo que le estamos diciendo. Guarda un valor que te estamos diciendo y el enlace a los otros nodos va a ser null. Básicamente, este vendría siendo... ¿así? El último nivel, ¿no? Ajá, este vendría siendo una inicialización, perdón, tipo hoja. O sea, como si fuera de los últimos niveles o el último nivel de ese subárbol. Pero al mismo tiempo tenemos otro constructor. Este otro constructor ya recibe un nodo izquierdo, un valor y un nodo derecho, o la rama, pues la conexión. Y entonces hacemos lo mismo. Este dato, o el dato de esta clase, va a ser lo que nosotros le pasemos por valor primero, aquí. Después, y lo mismo hacemos con la rama izquierda o la conexión al siguiente nodo, lo va a almacenar en este nodo izquierdo, aquí, y la conexión hacia el nodo derecho se lo pasamos a nuestra conexión al nodo derecho. O sea, solamente son constructores. Estos nos van a servir para cuando nosotros querramos construir un nodo. Por ahora no. Y ahora estas operaciones básicas de nodos, que muchos de ellos vendrían siendo características de árboles, pero en este caso estamos nada más programando la apartado del nodo. Si ustedes consultan el libro de estructuras de datos, viene de una manera distinta porque aquí hace una combinación con árboles binarios. De hecho, se programa la clase nodo, se programa la clase árbol binario y lo combina con una pila, lo cual no está mal. De hecho, es una manera muy eficiente, pero puede ser un poquito confuso al inicio. Entonces quise manejarlo de esta manera, porque solamente creando los nodos es donde vamos a crear nuestro árbol en nuestra clase main, pero de una manera sencilla, y ya conforme vayamos avanzando, ya hacemos el nodo cada vez más complejo y más complejo, con las operaciones, con las formas de recorrer un nodo y bueno, con todo esto. Entonces, en el caso de la clase nodo, vamos a tener operaciones básicas. Y ustedes ya debieron de haber trabajado con los métodos de acceso a los atributos. Me parece que ustedes ya trabajaron con get y set, ¿verdad? ¿O no? Sí, con el profe Cosío. Ah, bueno. Entonces, ustedes sabrán perfectamente que un dato get va a devolver uno de los atributos. Por lo tanto, el tipo de retorno tiene que ser el mismo. Profe, ¿Mande? creo que hay chavos que quieren entrar ahorita. Ah, ni me digas. Espérame, es que se me perdió esto. Ahorita los añado, permíteme. Participantes. No, Ahí profe, está. déjelos afuera. Sí. Sorry. ¿Para qué se le van a dar tarde? A ver. Ok.
Híjole, es que ya no puedo apuntar otra vez. ¿Saben qué? Se me pierde el mouse aquí. Ya no lo puedo ver. A ver, vamos a ver si puedo hacer esto. Ahí está. Perfecto, así ya lo puedo ver. Bueno, entonces, ¿en qué nos quedamos? En la parte de métodos de la clase de nodo. Entonces, como les decía, para obtener la información de un atributo, tenemos que crear un método get, donde el tipo de retorno va a ser el mismo tipo del atributo, en este caso object. ¿Sí? Entonces lo único que va a devolver es este dato, o sea, el atributo completo. Y para los métodos set, no tenemos que tener un tipo de retorno específico, en este caso sería void, porque al contrario de get, aquí voy a mandarle un parámetro para que inicialice mi atributo con la información que yo le voy a mandar. Entonces, hasta ahorita eso es lo más sencillo, pero tenemos que crear 2 métodos para cada uno. Yo los tuve que hacer de esta manera, así súper pegadita, para que entrara en una imagen, pero ustedes saben que no debe de verse así. Entonces, tenemos un get y un set para nuestro dato, o sea, para este. Entonces, tenemos que hacer set y get para este, ya lo tenemos. Un set y get para nuestro nodo izquierdo y un set y get para nuestro nodo derecho, ¿sale? O sea, simplemente es devolver la información. En el caso de devolver la información de los nodos, va a devolver el nodo completo con la clase nodo. Y, bueno, ya teniendo nuestro nodo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Profe, vamos a una ir... duda. ¿Mande? Una duda. En sí, todos los que están con nodos son constructores, ¿no? Pero son constructores dentro del primer constructor. A ver, espérame, déjame mover esto. Ay, no, me estoy adelantando. Espérame. Ajá, perdón, ¿me vuelves a repetir? Sí, se supone que son constructores, ¿no? Pero los otros también se llaman nodo, así que también son constructores, pero están adentro del primer constructor, ¿no? Sí, mira, déjame mostrarte. A ver si, déjame ver si entendí bien tu pregunta. Mira, estos dos son los constructores de esta clase, ¿no? Ajá. Estos dos son. De esta manera, fuera de esta clase vamos a construir los objetos nodo. Pero al decir que nosotros tenemos 2 atributos nodo aquí, básicamente este atributo va a ser igual a toda esta clase igualita y va a tener los mismos atributos y los mismos métodos. Entonces, nada más la única diferencia entre estos 2 constructores es que uno lo vamos a inicializar como una hoja con las conexiones en null y otro lo vamos a inicializar con las conexiones hacia los nodos hijos. No sé si contesté bien la pregunta, no, es que no la entendí muy bien. Sí, ya entendí, no me estaba confundiendo con algo. Bueno. Ya. Ok, yo sé que hasta este punto pues puede ser un poquito confuso, pero lo vamos a ir trabajando. Sí, un constructor sería por si haces una hoja sin conexiones. Ajá, básicamente ese sería un nodo hoja. Un nodo hoja es que no tiene conexiones. Ok. Y otro sería un nodo pues, que tendría esa conexión, pero ya no sería hoja. Ajá, por ejemplo, en el caso de una hoja, en este caso podría ser el nodo el nodo H, el nodo I, el nodo F y el nodo G. Son hojas porque son los niveles más bajos de ese subárbol. Bueno, el subárbol que lo precede. Entonces, date cuenta que sus conexiones son nulas, no tiene. Pero en el caso de D, B, A y C, ya son nodos completos con sus conexiones. Entonces, por eso tenemos un atributo para inicializarlo de esta manera y otro para inicializarlo de esta manera. Ok. Sí, ya entendí. Gracias. Vale. Entonces, vamos a tener esta clase y
En nuestra clase principal, en nuestro main, yo tengo aquí una clase principal, vaya, donde yo tengo la aplicación, yo le llamé programa árbol binario, y en el método main, aquí es donde voy a construir mi árbol. Primero voy a generar el nodo raíz, y el nodo raíz lo voy a generar como si fuera una hoja. ¿Me das cuenta? Hasta ahorita eso no tendría sentido, ¿no? Porque si nosotros queremos crear este nodo, si nosotros queremos crear este árbol completo que ven en pantalla y empezamos por la raíz, pues no tiene sentido que lo inicialice en null, ¿cierto? No tiene sentido que lo muestre así nada más. Aquí. Vamos con esto. Entonces, pero ahorita solamente estoy creando los nodos sin conexiones, ya después los voy a conectar. Entonces, primero creo el nodo raíz con su dato. Por eso es que le decía que en el dato tenemos un tipo de dato object, que esto nos va a permitir pasarle un objeto de cualquier tipo. Bueno, por lo menos los más básicos. En este caso podemos pasar una cadena de texto y lo entiende perfectamente. Después creamos el nodo 2, que va a ser el hijo izquierdo. Y el nodo 3, que va a ser el hijo derecho. Hasta este punto, los tres son nodos separados. Aquí tenemos, por ejemplo, la raíz, tenemos el nodo 2 y aquí tenemos el nodo 3. Están separados, yo no los he conectado. Solamente que uno ya tiene su dato, el otro ya tiene su dato y el otro también ya tiene su dato. Los tres tienen su información, pero no están conectados. Ahora decimos, del nodo 2, o sea, de este, lo que vamos a hacer es decirle que va a tener ahora hijos. Es decir, utilizamos el método nodo2.set nodo izquierdo y como parámetro le vamos a mandar un nuevo nodo de tipo María. Entonces, en su nodo izquierdo del nodo 2, automáticamente va a tener aquí un objeto nuevo con su dato. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos inicializando, pasando la información a su nodo izquierdo, aquí. ¿Sí? Y después le decimos, ahí déjenme, no borrar esto. ¿Sí? Aquí, ya tiene su nodo hijo. Y después decimos que nodo 2, set nodo derecho, va a ser igual a new nodo. O sea que vamos a crear un nuevo nodo y automáticamente se lo vamos a mandar como si fuera un hijo del nodo 2. Hasta ahí todo bien, ¿no? O sea, no hay problema. Lo crea. Después, aquí déjenme ponerlo un poquito más para acá. No tanto. Ajá. Entonces decimos ahora nodo 3.set nodo izquierdo, o sea, vamos a darle un valor al nodo izquierdo. ¿Y cuál va a ser ese valor? Un nuevo nodo. ¿Con qué? ¿Con qué dato? Con este dato. Entonces vamos a darle aquí otro. Y lo mismo pasa con el nodo 3, pero ahora del nodo derecho. ¿Cuál va a ser el valor de su nodo derecho del nodo 3? Va a ser un nuevo nodo. Ahí, ponemos aquí. Y le damos valor. Ahí está. Entonces, básicamente, en el nodo 2 ya tenemos su hijo izquierdo y su hijo derecho. Y en el nodo 3, lo mismo. Y ahora decimos raíz punto set nodo izquierdo, o sea, vamos a darle el valor al nodo izquierdo, va a ser nodo 2. Entonces, básicamente, raíz deja de estar separado y pasa a estar aquí. Ahí. Pasa a estar aquí, arribita. La raíz, así, con su dato que ya tenía, y le estamos diciendo que el nodo, su
su nodo izquierdo va a ser ahora el nodo 2, donde el nodo 2 ya tiene valores en sus dos nodos. Y después decimos raíz.set nodo derecho va a ser igual a nodo 3. Y nodo 3 también ya tiene sus dos nodos. Entonces lo combinamos de esta manera. Y ahí queda el árbol. O sea, realmente no es muy complicado el manejo de nodos, pero créanme, esta es una parte muy fácil de hacerlo. Porque nosotros estamos creando el árbol en la clase main. Pero ¿y qué pasa si nosotros tuviéramos 10 árboles? ¿A poco crearemos todo esto? Pues no, tendremos que crear una clase árbol, que ese árbol tenga nodos y, bueno, básicamente hacer más abstracciones, lo que lo vuelve más complejo. Pero por ahora lo más básico es hacerlo así, hacer tus árboles de esta manera, porque solo estamos trabajando con uno. ¿Aquí quedó alguna duda, algo que no haya quedado muy claro? Todo claro como No, el agua. profe, solamente que Ajá. no, nada. En el caso de... Díganme, no pasa nada. No, no pasa nada. Bueno, lo que pasa es que nosotros queríamos llegar a este árbol, ¿no? Sí. Si lo logramos, ¿no? A final de cuentas lo logramos. Yes. Entonces, vamos a hacer este ejercicio. De hecho, si da tiempo, hacemos el ejercicio. Lo voy a hacer yo en Java para que lo vean, porque no es lo mismo que yo les presente el texto en Java y a que me vean programándolo, ¿no? Yo sé que es distinto. Pero bueno, déjenme borrar esto. Y con calmita lo hacemos. Bueno, a ver. Okay. Entonces, así es como tendríamos nuestra información. Primero, creamos la clase nodo con sus dos constructores, con sus métodos set y get, para poder acceder a los atributos de la clase. Y después, en el método main, creamos nuestro árbol. Esa sería la forma de crear un árbol muy rápido, muy sencillo. Al final de cuentas, llegamos a nuestro objetivo, que es crear este árbol. Y pues ya tendríamos la manera de programarlo en Java. Ahora, no me voy a meter mucho en los detalles, pero sí les voy a dar la definición de lo que viene, que es un árbol de expresión. Ahorita no se preocupen porque terminando esta presentación, que faltan como 4 diapositivas, yo saco NetBeans y empezamos a hacer el ejercicio paso a paso. A ver, entonces, un árbol de expresión básicamente es un árbol binario, pero cada uno de sus nodos se convierte en un token. Un token es un concepto utilizado para muchas cosas. Por ejemplo, está el token de seguridad cuando ustedes tienen que hacer transacciones bancarias. A veces incrustan esto. Bueno, antes se manejaba un pequeño token, un aparatito con una pantallita donde te daba el token, que era una clave numérica o una clave alfanumérica donde tú podías utilizarla para hacer tus operaciones bancarias. Pero en sí, un token, la definición más básica, es como una ficha, es una pequeña fichita que tiene, que en conjunto, o sea, que el conjunto de estos tokens, el conjunto de estas fichas generan un significado. Este significado puede ser una palabra, una frase, una operación, una fórmula, etcétera. Entonces, tengan en eso en cuenta, cuando ustedes escuchen token, es como una ficha, es un componente muy chiquito, algo que si repartes, o sea, si juntas muchos tokens, pues ya juntas un significado. Normalmente, de hecho por allá abajo se lo pongo, normalmente los tokens sirven mucho para el desarrollo de lenguajes de programación. Cuando un lenguaje de programación es creado, se tiene que hacer a base de expresiones, de palabras. Cuando ustedes ponen una palabra en un lenguaje de programación o una frase completa, vendría siendo una línea de código. Pues esta línea de código se compone de estos tokens. Cada token es una parte y normalmente se trabaja con un árbol binario para desarrollar un lenguaje de programación a partir de las líneas de programación.
Es algo extraño, pero a ustedes les va a tocar programar su propio lenguaje de programación. ¿Y cómo lo van a hacer? Mediante árboles de expresión, que básicamente son árboles binarios. Entonces, para no adelantarme, les digo, cada hoja, en el caso de un árbol de expresión, cada hoja vendría siendo, aquí por ejemplo les voy a marcar las hojas, cada hoja vendría siendo un operando, ¿sí? Y cada nodo es un operador. En este caso estamos manejando un árbol de expresión de esta manera. La expresión que tenemos es esta es una expresión, pues es una expresión matemática, pero la estamos descomponiendo en un árbol, en donde cada hoja, les digo, es un operando y cada raíz es un operador. De esta manera descomponemos toda una expresión en un árbol binario y a esto se le llama un árbol de expresión. Entonces, cada hoja es un operando y cada raíz es un operador. Los subárboles terminan siendo subexpresiones, es decir, fíjense, por ejemplo, aquí tenemos el nodo raíz y el nodo raíz está ubicado aquí. Este sería el nodo raíz, este. Pero, como ya les comenté, en un árbol binario tenemos que leerlo de izquierda a derecha. Entonces, fíjense que empezamos a leer el árbol binario a partir de la izquierda. Empezamos por acá, decimos que A, por, y en este por, aquí se deriva en un subárbol. Este sería un subárbol. Entonces, este subárbol es una subexpresión, por eso se pone aquí un paréntesis, ¿sí? Resolviendo esta expresión, esto da un resultado. Entonces, este resultado lo multiplicamos, pues ya lo podemos trabajar, ¿no? Podemos trabajarlo así. El resultado de esto se va a multiplicar por esto y después este resultado se va a sumar con este, ¿no? Esa sería la forma de expresarlo, ¿no? ¿O me equivoco? Sí, está bien. Ajá. Entonces, separamos de esta manera los subárboles para saber las subexpresiones que va a tener y resolviendo esto podemos empezar a subir los niveles, ¿no? Entonces sería, resolvemos esta parte, luego esta parte y luego esta parte, ¿no? Así es como resolveríamos un árbol de expresión. De hecho, esto también lo van a tener que programar y se van a tener que acostumbrar a esto porque en una materia, de hecho tienen una materia de compiladores e intérpretes y ahí tienen que volver a ver árboles para crear un árbol de expresión y poder programar no una operación matemática, sino una frase o una línea de código, donde una línea de código, por ejemplo, podría ser int, no sé, por ejemplo, un guión bajo d, ¿no? Este sería la variable, que es igual a 10, ¿sí? Esto también vendría siendo una expresión, y cada token se compondría de esta manera. Este es un token, este es un token, este es un token, este es un token, y este es un token. Y ustedes van a tener que deshacer esta expresión, pero no una expresión matemática, sino una línea de código, y lo van a tener que componer en un árbol binario de expresión. Eso les va a tocar hacer, así que mejor váyanse acostumbrando a programar árboles. Si no ha quedado algo claro, díganme, no hay problema, de todos modos vamos a ver ejercicios. Entonces, para desarrollar un árbol binario y componerlo, básicamente para entenderlo, veamos esta expresión. Tenemos la raíz, esta, que a su vez se descompone en dos subárboles, ¿no? El subárbol derecho y el subárbol izquierdo, ¿no? Y entonces podemos ver que como este árbol está perfectamente equilibrado, pues entonces el subárbol izquierdo vendría siendo una subexpresión al mismo tiempo que el subárbol derecho, ¿no? Entonces básicamente quedaría así. X más Y te da un resultado. Y luego A menos B te da otro resultado.
Este resultado lo multiplicas por este resultado. Así de simple. Así resolvemos la forma en la que se entiende un árbol de expresión. Luego tenemos este. Este es un poquito ya más complicado. Tenemos la raíz acá y empezamos. X se va a multiplicar por el resultado de este subárbol. Como este es un subárbol, entonces lo encerramos entre paréntesis. Aquí, X menos Y. ¿Sí? Aquí también lo podemos encerrar entre paréntesis porque básicamente este subárbol podría ser un paréntesis y este subárbol podría ser otro paréntesis. Pero pues ahí bueno, sí, para separarlo lo podemos ver así. Entonces, el resultado de esto lo multiplicamos por X. ¿Sí? Lo multiplicamos por X aquí y después te da un resultado. Y después resolvemos esta parte, que sea menos B, te da un resultado. Entonces, este resultado y este resultado lo sumas y ya te da el resultado de toda la expresión. Pero así es como se descompone este árbol de expresión. Vamos al siguiente, lo hacen ustedes. A ver, primero el subárbol, este árbol A. ¿Cómo quedaría entonces? Muchachos, a ver, participen. Sin miedo a equivocarse. Primero, acuérdense que tenemos que partir de la izquierda, ¿no? Tendría que ser X, ¿no? Lo que es X. Ajá. X. Luego, X, aquí acabó el subárbol izquierdo, ¿no? Paréntesis. Ajá. Lo que es multiplicado. Ajá, multiplicado. No, pero espérame. Este subárbol, como no tiene nada más con qué hacer, pues ya no necesito ponerle así como un paréntesis, ¿no? Ya lo puedo dejar así solito porque ya terminó. Sí, solito. Lo vamos a poner así con hacer la multiplicación. Ajá. Por el resultado. Y luego tenemos que resolver este subárbol. Empezamos de este nivel, acuérdense. Entramos en el subárbol, pero empezamos a resolver a partir de la izquierda. Entonces, sería Y entre menos. Y Entre menos. entre. Pero aquí dense Menos. cuenta, entramos a un pequeño subárbol de este subárbol. Entonces sería Y menos de entre menos Z, ¿no? ¿Cierto? Sí. Sí. Vamos a ver entonces. Ay, perdón. Vamos a ver. Listo. Ahí lo puse justo en el lugar donde no debería de hacerlo. Ahí está. Perfecto. Ahí quedó. Ahora, ese estaba un poquito complicado, pero hay que entender esto. Partimos de la izquierda, siempre de la izquierda, y subimos a la raíz y después nos volvemos a la izquierda. Si bajamos un nivel, o sea, si por ejemplo bajamos un nivel aquí, tenemos que pasar primero a la izquierda. O sea, siempre tenemos que hacer eso. Ahora, el subárbol B, ¿cómo sería? Primero sería A, ¿no? Sería A. Luego, ¿qué más? Más B. Más B B por, por y aquí estamos menos, y aquí es donde entramos a otro subárbol. Entonces, ¿cómo sería? Menos paréntesis. Menos paréntesis, C más D. C más D. Ok, entonces vamos a ver cómo se resolvería entonces. C más D me da un resultado, porque acuérdense que siempre debemos de, en este caso, fíjense que en las expresiones matemáticas siempre tenemos de empezar por al menos en programación, empezamos por los paréntesis, ¿cierto? Si hay corchetes, pues igual, pero empezamos por paréntesis. Entonces, dense cuenta que siempre tenemos que empezar por las ramas o las hojas, vaya, del árbol. Tenemos que empezar a resolver desde este punto. Entonces, C más D te da un resultado, ¿no? Aquí.
Pero fíjense que aquí hay dos, no puedo hacerlo esta operación porque hay un menos y un por. Y hay un más. Entonces, ¿qué debo de hacer aquí? Otra vez paréntesis. Cerrar el signo de menos. Exactamente así. Ahora sí podría. Entonces, a ver, vamos a borrar esto. Quedaría C más, perdón. Aquí. C más D te da un resultado, ¿no? Aquí vendría siendo este resultado. Ese resultado, pues lo voy a pasar a negativo, ¿no? Aquí. Te da otro resultado, ¿sí? Ese otro resultado lo multiplicas, lo multiplicas por B. Sería B por el resultado que te dé, ¿cierto? ¿O no? ¿O ya se perdió? Sí. Sí. Entonces, esta operación te da otro resultado. Por lo tanto, aquí tengo otro resultado. Entonces, ya nada más tengo que tener A más el resultado que me dio, ¿no? Y así resuelvo este árbol binario. Entonces, vamos a ver si le atinamos bien a la forma de representarlo. Ahí está. Entonces, sí quedó, ¿no? Quedó bien. Sí. Ahora, vamos con el último. Lo hacen solitos ustedes. Ya lo hice. Quedaría como A por X más Y. A ver, aguántame que no escribo tan rápido aquí con el mouse. A por paréntesis. Ajá. X más Y. X más Y. Cierra paréntesis por C. Por C. ¿Están de acuerdo? ¿Están seguros? Sí, profe. A ver. Perfecto. Sí, ¿Ya quedó? De hecho, queda exactamente igual. Entonces, no hay ningún problema. Yo creo que este punto sí lo entendieron bien. Ahora, el reto sería programarlo, ¿verdad? Pero esta es la introducción. Ahora toca hacer la programación. Les digo, vamos a empezar por la programación, de lo más sencillo a lo más complejo. Pero la ventaja es que yo ya les dejé toda esta información en cuenta, o sea, te lo resumí porque esto viene de varios libros y varias fuentes. Se lo resumí para que lo tengan más fácil y con puntos para que se aprendan esos puntos. En el momento en que ustedes tengan dudas, porque va a pasar, vuelvan a las diapositivas y ahí está todo explicado. De hecho, por ejemplo, este nodo es una forma muy sencilla. Ya cuando ustedes programen árboles de una manera más fluida, esta clase pues se la van a casi hasta memorizar, pero no porque se la tengan que memorizar, sino porque la van a entender. Esta clase, por ejemplo, bueno, este apartado para generar un árbol lo van a hacer de una manera más eficiente. Esto pues no tendría mucho caso consultarlo, pero por ejemplo, cómo es la estructura de un árbol binario, qué operaciones tiene, no sé, los conceptos, eso pueden regresar atrás en las diapositivas y estudiarlas. Por eso les puse un montón de texto para que lo puedan estudiar con calmita. Entonces, ahora, una vez teniendo esto, vámonos a la parte de la programación, ¿sale? Lo voy a ir haciendo pasito a pasito para que ustedes lo vean también cómo queda. A ver, nada más déjenme mover esto. Listo. Aquí sí veo si alguien se mete a la videoconferencia, pues ya lo acepto. Vamos a empezar un nuevo proyecto. Vamos a hacer. Aquí yo ya lo hice para que ustedes, para ponerle las imágenes, para no pegarles las del libro, porque como les decía, en el libro viene un poquito más complejo ya utilizando pilas y utilizando la clase árbol, pero no los quería confundir tanto porque sé que es un poquito confuso al inicio. A ver, sería árbol binario 1. Vamos a crear el proyecto. Ay. ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Cuánto tenemos tiempo? 10:40 creo, ¿no? Sí, pero... A ver, empezamos por esta parte. A ver, déjenme quitar esto.
Ok, tenemos la clase main, ¿no? Hasta aquí todo bien. Pero si yo quiero empezar, por ejemplo, a hacer mi nodo raíz es igual a new nodo y le paso, por ejemplo, un nombre, no sé, así, pues no, esto no va a funcionar. ¿Por qué? Pues porque no tengo mi clase nodo existente. No puedo crear un nodo. Recuerden que esto es una clase abstracta, no existe esto. Yo lo tengo que crear en programación. Entonces, vale, para crearlo, vamos aquí, al paquete, y en el paquete vamos a dar clic derecho, nuevo, Java Class, ¿no? New Java Class. Me va a pedir el nombre, yo le voy a decir que voy a hacer una clase llamada nodo. Ahora me manda la clase nodo. En la clase nodo, ¿qué es lo que tenía que hacer? Primero, puedo hacerlos protegidos, así, pero para no hacerlo, no meterme en otros conceptos que ahorita no competen, lo voy a hacer así. Primero, quieren hacer una, no sé, ¿qué les parece? Mejor combinemos los conceptos, no hagamos un árbol genealógico como tal, hagamos un árbol de expresión, ¿va? Vamos a hacer el árbol de expresión, déjenme apuntarlo para que esté más interesante. Déjenme escribirlo aquí para que yo me vaya guiando. Vamos a hacer el árbol de expresión, el último es, bueno, este está bien, este primerito. Vamos a hacer x más y, luego por a menos b. Así va a ser. Entonces lo que vamos a hacer es crear este de aquí. Permítanme. Listo. Vamos a crear este árbol. Va a ser x más y. Yo creo que si esto lo dejo en pantalla se va a ver igualito. X más y. Ahí. Perdonen la calidad de mi árbol dibujado. Eso es lo que hay. Ajá. Y ajá, bien. A y B, ¿no? Entonces, lo primero, déjenme quitar esto. Listo. Ahí está. Se ve el árbol en pantalla, ¿no? Es lo que yo quiero lograr al final. ¿Verdad? ¿Sí se ve? Sí, profe, sí se ve. Perfecto. Entonces yo lo primero que debo de hacer es crear un tipo objeto. ¿Por qué? Porque yo ahorita nada más o puedo crearlo de manera como tipo string, pero tengan que object recibe cualquier objeto. Puede recibir incluso un número. Entonces, lo voy a dejar así. Voy a dejarlo como el dato. Este va a ser el dato que almacena el nodo. Por ejemplo, X más Y son 3 nodos. X, luego el más y luego Y son 3 nodos. Entonces lo voy a hacer de esta manera. Luego voy a crear el nodo izquierdo. Por ejemplo, lo voy a llamar izquierdo. Si quieren que le vaya cambiando el nombre o algo, ya me van diciendo. Luego quiero crear su conexión derecha. Entonces, derecho. Y aquí es donde voy a crear los constructores. Uno para que lo cree de manera como de forma de hoja. Entonces le tengo que pasar un objeto dato. Y le tengo que decir que este dato va a ser igual al dato que yo recibo. Y esta conexión izquierda va a ser igual a null. Y lo mismo para... Ay, me equivoqué en la forma de escribirlo. ¿Ah?
También lo pueden manejar aquí como left y right porque es más fácil de escribir. Pero bueno. Entonces, esto sería como un nodo hoja, ¿no? A ver, ¿quién tiene el micrófono ahí prendido? Public nodo. Y yo voy a crear aquí. Primero voy a recibir un nodo que va a ser el izquierdo, o sea, la conexión izquierda, ¿no? En este constructor. Luego el objeto, dato, y luego el nodo derecho. Sí, voy a decirle que voy a copiarlo porque sí, es medio tardado y medio tedioso. Bueno, no, mejor para que ustedes lo vayan viendo. El dato va a ser igual al dato que recibo, o sea, dis punto izquierdo es igual a el nodo izquierdo que le voy a mandar, dis punto derecho es igual a derecho, que recibo. Bien, ahora tengo que crear sus métodos set y get. Voy a hacer public object, pero aquí sí lo voy a hacer ya con más calmita, sin tanto apretado, porque pues es más fácil, ¿no? Get dato es igual a, no recibo parámetros porque lo que va a hacer es devuelve dis.dato. ¿Sí? Escribo mal return. Listo. Y luego el método get, public set dato es igual a object. Dato es igual a dis.dato es igual al dato que recibo. Que lo que está pasando aquí. Porque no le puse qué tipo de retorno tiene. No tiene retorno, por eso es void, entonces listo. Voy a hacer esto mismo. Para no tardarme, voy a hacerlo más rapidito. Pues tengo que básicamente darle lo mismo a todos, ¿no? Pero como esto no se puede hacer, voy a hacer get izquierdo, pero no va a devolver un object, va a devolver un nodo. Set lo copio. Luego get derecho va a devolver el nodo. Y luego va a devolver dis.derecho. Y luego set derecho. ¿Sí? Entonces básicamente es un método set y get para cada uno, para que yo pueda insertar datos en este y darlos de vuelta, regresar y escribir en este, y regresar y escribir en este. Básicamente es para eso. Teniendo una vez creada nuestra clase, ahora ya no nos manda un error. Ya podemos crear un nuevo nodo de tipo raíz, donde el valor que le vamos a pasar, pues de mientras va a ser un nodo hoja, porque ese es el constructor que estamos usando, pero le vamos a pasar primero la información. ¿Qué es lo que, como estamos trabajando con el nodo raíz, debemos de pasarle por, ¿no? ¿Sí? Ese es el valor que va a tener ese dato, porque estamos haciendo un árbol de expresión. Luego vamos a crear nodo, vamos a ponerle nodo sub-ist para que sea nodo del subárbol izquierdo. Va a ser igual a new nodo, y va a tener un más. Acuérdense que vamos.
Así. Ajá, va a tener más. Acuérdense que las raíces de los subárboles, siempre en un árbol de expresión, va a tener operadores. Y el nodo del subárbol derecho va a tener un menos. Estamos creando los operadores. Ahora viene la parte interesante. En el subárbol izquierdo vamos a darle un set izquierdo. En el subárbol izquierdo, bueno, en el subárbol izquierdo, así donde está el más, y el más, vamos a pasarle su hijo de izquierdo. ¿Qué va a ser? Va a ser un nuevo nodo, donde su valor va a ser X. Voy a ponerlo así en mayúscula. Y lo mismo vamos a hacer para la parte derecha. Pero aquí va a ser set derecho. Y va a ser Y. Entonces ya tenemos que en el subárbol izquierdo ya tenemos X más Y. Ahí ya lo tenemos listo. ¿Alguna duda hasta ahí? Profe, el método set, ¿qué era lo que hacía? ¿Cuál, perdón? El método set, ¿qué era lo que... El método set manda, déjame quitar esto. El método set lo que hace es decirle, mira, fíjate en este método set. En este. El método set recibe un parámetro de un dato específico. Por ejemplo, en este caso recibe un objeto. Puede ser que reciba un string, por ejemplo, ¿no? Yo recibo un valor, así. Entonces, este valor lo va a guardar en este atributo. O sea, que el objeto tiene estos atributos. Entonces, yo por el método de sí, yo le estoy diciendo que este atributo va a tener el valor que aquí le estoy mandando. Eso es lo que le estoy diciendo. En el caso, en el caso de estos dos, del set izquierdo y el set derecho, lo que hago es lo mismo. Les estoy mandando, pero déjame aquí cambiarla. Aquí no me da error porque básicamente yo le pasé un string y el tipo de dato del atributo es object, entonces se puede hacer esa conversión, no hay problema, es una conversión muy nativa. En este caso, si yo le cambiara, por ejemplo, en el set string, aquí sí me mandaría un error. Entonces, mira, en el set izquierdo, lo que recibe es un nuevo nodo de esta misma clase, que yo lo llamé así. Y entonces, esta conexión al nodo izquierdo va a ser un nuevo nodo. Yo sé que está un poquito confuso porque es un tipo Inception, pero créanme que lo estoy tratando de hacer lo más ligero posible. Sí, ya entendí. Lo que estamos haciendo con el método set es una conexión a otro nodo prácticamente. En ese método set, sí. No todos los métodos set son así. Por ejemplo, en este caso, el método set valor lo único que hace es darle un valor a este atributo. Es un atributo cualquiera. Pero al hacer lo mismo, pero con un nodo, ya le estamos indicando la conexión a otro nodo, en este set izquierdo y en este set derecho. Está bien fácil. Listo. Y entonces, les digo, creamos el nodo raíz, el que tenemos por aquí. No sé si se alcanza a ver todavía el dibujo que tenemos acá. Y tenemos el subárbol izquierdo, que su valor es un más. Subárbol derecho, su valor es un menos. ¿Okay? ¿Sí se ve el árbol que estoy, según yo, apuntando? ¿O ya no se ve? ¿Sí se mira, profe? ¿Sí? Ah, perfecto. Entonces, pueden ver mi mouse, ¿no? Está bien. Entonces, ahora, en el subárbol izquierdo, este lado, yo le voy a dar un valor o una conexión al hijo de izquierdo. Entonces, ¿cuál va a ser su conexión al hijo izquierdo? ¿Cuál va a ser su valor? Un nuevo nodo, donde su valor sea X. Entonces, genero esta conexión, esta de aquí. Y abajo le doy, igual en el subárbol izquierdo, un set derecho que le va a dar un nuevo hijo. ¿Cómo sé que le doy un nuevo hijo? Porque le estoy pasando un new nodo. Entonces le estoy pasando aquí de este lado. Y automáticamente al hacer esto ya conecto todo mi subárbol izquierdo. Ahora tengo que hacer lo mismo con el subárbol derecho. Aquí le voy a decir subárbol derecho punto set izquierdo. Ahí. Ajá.
y le voy a pasar un new nodo para que indique que es un nuevo nodo, que va a ser A. ¿Sí? Perdón, así A. Y lo mismo, subárbol derecho, punto set derecho, igual, ahí. Igual a new nodo, que va a ser B. ¿No? Y aquí ya los tengo. Entonces, ahora este subárbol ya existe y este subárbol ya también existe. Ahora lo único que falta es conectarlo con la raíz. Voy a decirle que raíz punto set izquierdo va a ser el subárbol izquierdo y raíz punto set derecho es el subárbol derecho. Y ya ahí conecté todo mi árbol. Pero obviamente no he programado absolutamente nada para poder recorrerlo y visualizarlo en pantalla. Eso es algo que lo vamos a hacer después. Ahorita se los voy a adelantar, pero antes de que los adelante, les muestro cómo esto está funcionando. No, primero creo nodo raíz, subárbol izquierdo y subárbol derecho. Básicamente todos los nodos que son raíces los creo primero y les doy su valor de operador. Y después a cada subárbol le doy un nuevo nodo donde su valor va a ser un operando. Y ya quedó. De hecho, si se dieron cuenta, yo siempre utilicé para crear los nodos un nodo de tipo rama, o sea que no tiene conexiones. Pero si yo aquí eliminara el nodo raíz y lo creara yo hasta abajo, pero ahora con el segundo constructor, también lo podría hacer. Puede ser nodo raíz igual a new nodo y puedo utilizar el constructor, este de aquí, pero el otro, el que no es de tipo hoja. Entonces ya le tengo que pasar, me parece, ¿cómo había quedado? Primero el nodo izquierdo, dato y nodo derecho. Entonces primero le voy a pasar el subárbol izquierdo, luego le voy a pasar el dato, que va a ser la multiplicación, y luego el subárbol derecho, ¿no? Y ya funciona automáticamente, o sea, ya se ve. Ay, déjenme quitar esto. Eso lo puedo hacer así sencillito, eso no tengo ya ningún problema, ya queda. Solamente hay una cuestión que vamos a tener que ver más adelante, eso se los voy a dejar ver. Déjenme buscarlo aquí rapidito, para nada más pegar esto. Yo tengo que poder visualizar esta información en pantalla, ¿sí? Pero, ¿se acuerdan cómo les dije que yo puedo visualizar esta información en pantalla? ¿Se acuerdan cómo les dije antes? Por interfaz y por consola, ¿no? Ajá, pero ¿mediante qué? O sea, sí lo puedo hacer por esas dos formas, pero déjenme ver, creo que aquí lo tengo ya hecho para no meterme. Espérame. Antes de continuar. Programa árbol binario. Aquí está. Ahorita se los voy a pasar esto, lo que quería. Aquí. Déjenme pasarlo acá. Ahí está. Nada más para tenerlo. Puro copiar y pegar. Puro Sí, copiar de y plano. pegar. Es que esta parte no les correspondía todavía. Simplemente es para que sepan. Pero yo quiero que lo vean ustedes para que vean que sí está conectado. Sería get. ¿No? Get derecho. Bien. Entonces, ahorita olvídense de esto. Yo les decía que para poder visualizar un árbol, yo tengo que poder recorrer ese árbol. Yo no nada más puedo decir, a ver, ya está todo conectado y mi árbol que tengo aquí a la derecha está totalmente conectado, pero yo no es como que pueda decir raíz, punto, subárbol, porque acuérdense que el punto accede a sus atributos. No es así de fácil. Yo tengo que recorrer este árbol para poder saber qué es lo que está pasando. Y para recorrer ese árbol hay diferentes... déjenme ver. Derecho, está. Para poder recorrer este árbol hay diferentes tipos de recorridos. Yo les voy a mandar una guía de esto, porque
porque ya no alcanzó tiempo para meterlo en la presentación. Pero yo les voy a mostrar cómo es, un adelanto. Hay diferentes tipos de orden para recorrerlo. Hay en orden, posorden y otros, ¿no? Entonces, si yo quisiera recorrer este Ya árbol... acabó la clase. Sí. Ya nada es para que lo vean en pantalla. Si yo quisiera recorrer este árbol, solamente le digo preorden, no, el recorrido, y le voy a mandar la raíz. Entonces, la raíz lo que va a hacer es recibir aquí la raíz y va automáticamente llamarse a sí mismo hasta que recorra todo el árbol. Ahorita lo van a ver. Este pequeño código recorre todo el árbol completamente. Fíjense, voy a correr el... ¿Sin necesidad de un contador? ¿No? Ay, pero déjame ver. Ok, mejorarlo así. Compile. Sí, ni siquiera estoy utilizando un Contador. Sí, ni siquiera un for. Porque lo que utilizo es recursamiento. O recursividad. Miren, aquí estoy recorriendo el árbol. Obviamente no lo estoy recorriendo tal cual en el orden que ya les había comentado, ¿no? En el orden lógico. Pero ese es el chiste, buscarle el recorrido en el orden correcto y programarlo. ¿Sale? Ahí podemos ver que el árbol tiene información. Tal vez la manera de recorrerlo no es la optimizada, tal vez la manera de representarlo no es la óptima, ni siquiera para programarlo de esta manera es la manera más óptima, pero es una manera sencilla para visualizar que sí podemos recorrer el árbol con la información que ya tiene, ¿no? Entonces, ¿Soy yo profe o no está como que ni en orden y hay menos de más? De hecho, sí hay menos de más, pero es que este menos es porque cada vez que yo separo... Para ejemplo, darle un espaciamiento. Era un espaciamiento, sí. Vamos a volver a correrlo. Ahí está. Ándale. Solamente que les digo, este recorrido no es en el orden en el que nosotros lo estamos viendo, pero hay una manera de programarlo. Eso lo vamos a ver, les digo, eso lo vamos a ver solamente que se los voy a... es parte de lo que vemos en la siguiente clase. Si incluso se los puedo mandar antes para que ya lo vayan trabajando, pues también. Pero en general toca para la siguiente clase. Hasta ahorita es que puedan generar los nodos y a pesar de que no los puedan visualizar en pantalla, por la simple lógica del código, ya pueden ver que está conectado correctamente, ¿no? Claro que sí. Entonces, vean, con este pequeño código y este pequeño código creamos la estructura de un árbol. Les digo, no es la óptima, hay maneras más padres para hacerlo y más óptimas, pero perfectamente está funcionando, ¿sale? De hecho, esto lo podemos meter después en una clase llamada árbol binario y que funcione automatizado y poder generar muchos árboles aquí en el main. Pero bueno, eso ya lo vamos a dejar para después. ¿Profe, puede mandar ese código al grupo? Sí, claro que sí.